Si usted desea conocer cuál es el factor individual más determinante para saber si una persona desarrollará o no cáncer a lo largo de su vida, es imperativo que olvide por completo los factores genéticos y que deje de lado el historial médico de su familia. Lo que realmente tiene una importancia trascendental es algo que está ocurriendo dentro de su propio organismo en este preciso instante, en este mismo segundo. Cánceres de carácter microscópico se están formando activamente dentro de su cuerpo. Esto no es algo que podría estar sucediendo, sino que es una realidad biológica. Se están formando. Cada una de las personas que está viendo esta información los tiene en su interior, pero aquí reside el punto que la mayoría de la gente no logra comprender. El hecho de que esos cánceres microscópicos lleguen a convertirse alguna vez en una enfermedad peligrosa y clínicamente detectable depende enteramente de tres factores específicos que su cuerpo tiene la capacidad de controlar. Estos tres pilares fundamentales son: primero, la capacidad innata de su sistema inmunológico para patrullar, localizar y destruir estas células antes de que prosperen. En segundo lugar, se encuentra la decisión crítica de su sistema de vasos sanguíneos sobre si debe o no alimentar a esos cúmulos celulares. Y por último, el tercer factor es el estado inflamatorio general de su cuerpo, el cual tiene el poder de sofocar estas células incipientes o, por el contrario, de avivar las llamas de su crecimiento. Mucho gusto, soy la doctora Becker, médica especializada en medicina de emergencias e investigadora dedicada al estudio del cáncer. Tras haber dedicado casi 30 años de mi vida profesional al estudio minucioso de cómo el cuerpo humano lucha contra la enfermedad, he sido testigo de lo que ocurre cuando estos mecanismos de defensa natural fallan por completo. He visto a personas desarrollar cánceres que con las herramientas adecuadas podrían haber sido detenidos a tiempo. Sin embargo, a través de mi investigación también he descubierto algo verdaderamente extraordinario. Existen alimentos específicos que, consumidos en cantidades exactas, tienen el potencial de activar estos sistemas de defensa biológica, incluso en personas que superan los 60 años de edad, e incluso en aquellos individuos que ya han recibido un diagnóstico de la enfermedad. A continuación, voy a mostrarle detalladamente 5 alimentos que diversos estudios clínicos han demostrado con evidencia sólida que son capaces de combatir el cáncer desde el nivel celular. Exploraremos con profundidad cómo cada uno de estos alimentos trabaja a través de múltiples vías biológicas para lograr matar de hambre a los tumores, potenciar su inmunidad natural y reparar el tejido que ha sido dañado. Pero lo más importante de todo es que le proporcionaré las cantidades exactas que los investigadores utilizaron en estudios con seres humanos. No se trata de meras especulaciones, sino de dosis reales que demostraron efectividad en personas de carne y hueso. Antes de profundizar, me gustaría pedirle un pequeño favor. He notado mensajes de personas que han visto varios de mis vídeos y no se habían dado cuenta de que aún no estaban suscritas a este canal. ¿Podría usted verificar esto en este momento? Es una acción gratuita, solo toma 2 segundos, y ayuda significativamente a que esta información llegue a más personas que la necesitan desesperadamente. Ahora bien, entremos en el tema central que la mayoría de la población desconoce por completo. En cualquier momento dado, usted alberga miles de cánceres microscópicos dentro de su cuerpo. Esto no es una suposición ni una especulación teórica, sino ciencia establecida y comprobada. Cuando los investigadores realizan autopsias en personas que fallecieron debido a accidentes fortuitos y que no tenían diagnósticos previos de cáncer ni síntomas de ningún tipo, encuentran sistemáticamente cúmulos microscópicos de células cancerosas. Los datos son reveladores. Se estima que el 40% de las mujeres en sus 40 años tienen cáncer de mama microscópico. Del mismo modo, el 50% de los hombres en sus 50 años presentan cáncer de próstata microscópico. Sorprendentemente, el 70% de las personas en sus 70 años tienen cáncer de tiroides microscópico. A pesar de estas cifras, estos cúmulos celulares nunca llegan a convertirse en cáncer clínico en la mayoría de los casos. La razón es que su cuerpo posee 3 sistemas de defensa que los mantienen bajo control constante. La primera de estas defensas es su sistema inmunológico. Usted cuenta con células altamente especializadas, conocidas como células asesinas naturales, natural killer, células T y macrófagos, que se encargan de patrullar su cuerpo las 24 horas del día en busca de cualquier célula anormal.
Cuando estas células encuentran un cáncer microscópico, proceden a eliminarlo de inmediato. Este proceso de vigilancia y eliminación ocurre miles de veces a lo largo de su vida, sin que usted llegue a enterarse jamás. Imagine este sistema como si fueran guardias de seguridad en un edificio, revisando constantemente cada habitación y cada piso. En el momento en que detectan a un intruso, proceden a retirarlo del lugar. Su sistema inmunológico realiza esta labor de forma incesante. La segunda defensa fundamental es el control de la inflamación. Es importante entender que la inflamación es, en realidad, un proceso positivo cuando, por ejemplo, usted se corta un dedo. En ese caso, es su sistema inmunológico acudiendo rápidamente al sitio de la lesión para prevenir una infección y sanar la herida. No obstante, la inflamación crónica es un fenómeno totalmente distinto. Se puede comparar con tener un pequeño fuego ardiendo dentro de su cuerpo de manera perpetua. Ese fuego constante libera sustancias químicas que envían señales a las células para que crezcan más rápido, se dividan con mayor rapidez e ignoren las señales biológicas de parada normales. Los cánceres microscópicos prosperan en entornos inflamatorios. Es como verter gasolina directamente sobre una fogata. Si usted logra controlar la inflamación y mantenerla en niveles bajos, esos cánceres microscópicos permanecen en un estado latente y no pueden crecer. Esta es la explicación de por qué las personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas presentan tasas de cáncer significativamente más elevadas. No es la enfermedad en sí la que causa el cáncer, sino que es el entorno inflamatorio el que otorga a las células cancerosas el permiso necesario para crecer sin control. La tercera defensa, y posiblemente la que menos personas conocen, es un proceso llamado angiogénesis. Cada célula de su cuerpo requiere un suministro constante de oxígeno y nutrientes que son transportados por los vasos sanguíneos. Sus órganos están entrelazados con una red de vasos sanguíneos diminutos que llevan todo lo necesario para la supervivencia celular. Lo fascinante de los cánceres microscópicos, esos pequeños cúmulos de células anormales, es que no pueden generar vasos sanguíneos por sí mismos al ser demasiado pequeños. Un cáncer no puede superar un tamaño aproximado de 2 milímetros, equivalente a la punta de un bolígrafo, sin el apoyo de vasos sanguíneos. Al llegar a ese límite de tamaño, el crecimiento se detiene y la célula permanece inofensiva. Sin embargo, si ese cáncer logra engañar a su cuerpo para que desarrolle nuevos vasos sanguíneos hacia él, todo el panorama cambia drásticamente. Una vez que los vasos sanguíneos alcanzan el tumor y comienzan a alimentarlo con oxígeno y nutrientes, este puede aumentar su tamaño hasta 16.000 veces en tan solo 2 semanas. Esa es la diferencia crítica entre una mota inofensiva y un tumor mortal. Este proceso de creación de nuevos vasos sanguíneos se llama angiogénesis. Aunque es un proceso normal y saludable para la cicatrización de heridas, cuando los cánceres lo secuestran es cuando se vuelven peligrosos. Su cuerpo tiene el poder biológico de negarle al cáncer esa solicitud de nuevos vasos sanguíneos. Cuando su defensa antiangiogénica es sólida, esos vasos jamás crecen y el cáncer se mantiene microscópico e inofensivo para siempre. Por el contrario, si esta defensa se debilita, los vasos sanguíneos crecen, el cáncer explota en tamaño y es entonces cuando ocurre el diagnóstico clínico. ¿Cómo pueden entonces los alimentos activar estas 3 defensas? Permítame desglosar la ciencia detrás de esto y proporcionarle las cantidades exactas y los métodos de preparación recomendados. El primer alimento en nuestra lista es el té verde, y quiero explicar detalladamente por qué es tan poderoso. El té verde contiene unos compuestos bioactivos llamados catequinas. Específicamente hay una llamada EGCG, que son las siglas de epigalocatequina 3-galato. No es necesario que recuerde el nombre técnico, pero sí es vital que comprenda su función. He dedicado años al estudio de este compuesto en el laboratorio. Es un químico natural que se encuentra en las hojas de té y que, al preparar la infusión, se disuelve en el agua. Ya sea que utilice bolsas de té, hojas sueltas o polvo de matcha, usted estará obteniendo este compuesto. En su cuerpo, el EGCG realiza 3 funciones críticas. Primero, reduce la inflamación de manera dramática. Investigadores de la Universidad de California midieron marcadores inflamatorios en personas antes y después de beber té verde durante 8 semanas
y encontraron reducciones de entre el 30 y el 50% en marcadores como la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estamos hablando de una reducción a nivel farmacéutico lograda a través de una bebida. En segundo lugar, el EGCG potencia su sistema inmunológico, específicamente la actividad de las células asesinas naturales. Un estudio realizado en la Universidad Brigham Young suministró a adultos mayores 3 tazas de té verde al día durante 3 meses y encontró que la función de estas células aumentó en un 47%. Esto significa que estas células se volvieron casi un 50% más eficientes en la tarea de cazar y destruir células anormales, incluyendo las cancerosas. La tercera función del EGCG, que me parece la más asombrosa, es que corta el suministro de sangre a los tumores. Es decir, tiene un efecto antiangiogénico. En estudios de laboratorio, al exponer tumores al EGCG, estos pierden la capacidad de reclutar vasos sanguíneos y permanecen pequeños. En estudios con animales, los tumores en ratones que recibieron extracto de té verde crecieron un 60% más lento en comparación con aquellos que solo bebieron agua pura. Sin embargo, lo que realmente importa son los estudios en humanos. En Japón, investigadores realizaron un seguimiento de más de 8.000 personas durante 10 años y compararon a quienes bebían 5 o más tazas de té verde al día con quienes bebían menos de una taza. Los grandes consumidores de té mostraron tasas un 40% menores de cáncer de colon, un 30% menores de cáncer de estómago y un 50% menores de cáncer de esófago. ¿Por qué se ve este efecto tan marcado en los cánceres digestivos? Porque al ingerir el té verde, este fluye por todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el esófago, pasando por el estómago e intestinos, exponiendo cada superficie a las catequinas protectores. Es como aplicar una capa de pintura protectora en todo su sistema digestivo. No obstante, la preparación del té verde es fundamental, ya que la mayoría de las personas lo hace de forma incorrecta. Nunca debe verter agua hirviendo directamente sobre las hojas o las bolsas de té, ya que el agua a esa temperatura daña las catequinas que deseamos extraer. Además, se ha demostrado que beber líquidos extremadamente calientes aumenta el riesgo de cáncer de esófago debido a la lesión térmica en el tejido delicado. La forma correcta es calentar el agua hasta que esté muy caliente, pero no hirviendo, aproximadamente a 175 grados Fahrenheit, unos 80 grados centígrados. Si no dispone de un termómetro, simplemente deje hervir el agua y luego espere 3 minutos antes de usarla. Vierta esa agua sobre el té y déjelo reposar durante 5 minutos para que las catequinas tengan tiempo de disolverse y la temperatura baje a un nivel seguro para el consumo. Si usa bolsas de té, sumérjalas repetidamente durante esos 5 minutos para ayudar a extraer mecánicamente las catequinas de las hojas. La dosis relevante, según múltiples estudios, es de 2 a 3 tazas diarias de forma constante. Si busca el máximo efecto, considere el uso de polvo de matcha, que son hojas de té enteras molidas. Al beberlo, consume la hoja completa y no solo lo que se disuelve en agua. Una sola taza de matcha aporta el contenido de catequinas de aproximadamente 10 tazas de té verde regular. La dosis efectiva es de una cucharadita de polvo de matcha mezclada en agua caliente una vez al día. El segundo alimento fundamental es el brócoli y otros vegetales de la familia de las crucíferas, la cual incluye a la coliflor, las coles de Bruselas, el kale, el repollo y el bok choy. Lo que hace especiales a estos vegetales es un grupo de compuestos llamados sulforafanos, que son moléculas que contienen azufre y son las responsables del olor distintivo que emanan al ser cocinados. Aunque a algunas personas no les agrada ese aroma, esos compuestos de azufre son, en esencia, medicina natural. El sulforafano actúa en su cuerpo activando el sistema inmunológico e incrementando la actividad de las células asesinas naturales y las células T. Además, posee un poder antiinflamatorio excepcional al activar una vía genética llamada NRF2, que ordena a sus propias células producir antioxidantes internos, los cuales son mucho más potentes que los que se ingieren de fuentes externas. Finalmente, el sulforafano también es antiangiogénico, impidiendo que los tumores recluten nuevos vasos sanguíneos. Un dato que la mayoría ignora sobre el brócoli es que el tallo contiene el doble de sulforafano que las flores que solemos comer.
Tirar el tallo es un error, pues allí se concentra gran parte de la medicina. Si le resulta difícil de comer por su textura, puede cortarlo en láminas diagonales para aumentar su superficie y saltearlo con ajo y aceite de oliva para que se ablande rápidamente, o bien picarlo y añadirlo a una sopa de brócoli. La dosis efectiva determinada por los estudios es de aproximadamente una taza de brócoli picado al día, incluyendo siempre el tallo. Aún más interesante es el caso de los brotes de brócoli, que son plantas de apenas 3 días de vida crecidas a partir de semillas. Estos pequeños brotes contienen 100 veces más sulforafano que el brócoli maduro, debido a que la planta nace con todo el sulforafano que tendrá en su vida, y este se va diluyendo a medida que la estructura de la planta crece. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins suministró 2 onzas diarias de estos brotes a personas con alto riesgo de cáncer, y observó que tras 3 meses los biomarcadores de cáncer en sangre y orina disminuyeron en un 60%. Además, se descubrió que los brotes activan más de 200 genes que combaten el cáncer. Usted puede cultivar estos brotes en su propia casa, utilizando solo semillas, un frasco de vidrio, agua y 3 días de tiempo. Es un método extremadamente económico para obtener protección contra el cáncer de grado farmacéutico. El tercer alimento de nuestra lista es la papaya, lo cual suele sorprender a muchas personas que no asocian las frutas tropicales con propiedades medicinales tan potentes. El color naranja intenso de la pulpa de la papaya proviene de los carotenoides, específicamente de la betacriptoxantina. Este compuesto es antiinflamatorio y antiangiogénico, pero tiene un efecto muy específico y positivo sobre el tejido pulmonar. Diversos estudios han demostrado que las personas con una alta ingesta de betacriptoxantina tienen tasas drásticamente menores de cáncer de pulmón. Un estudio de Harvard, que siguió a más de 70.000 mujeres durante 18 años, encontró que aquellas en el grupo de mayor consumo tenían un riesgo un 31% menor de desarrollar cáncer de pulmón, independientemente de si habían sido fumadoras en el pasado o no. Esto sucede porque la betacriptoxantina se absorbe y se acumula de forma preferencial en los pulmones, donde reduce la inflamación y previene la angiogénesis tumoral. La dosis recomendada es de una taza de papaya fresca al día o una taza y media de trozos congelados. Es importante aclarar que aunque se diga que el azúcar alimenta el cáncer, esto es una sobresimplificación peligrosa. Si bien todas las células usan glucosa, el problema real es el exceso de insulina provocado por el azúcar refinado. La fruta entera, como la papaya, contiene azúcar, pero viene acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que ralentizan su absorción y evitan los picos de insulina, lo que la hace altamente protectora. Si le preocupa el nivel de azúcar en sangre, consuma la fruta temprano en el día, cuando su sensibilidad a la insulina es mayor, y acompáñela con un poco de proteína o grasas saludables. El cuarto alimento son las papas moradas. Su color violeta intenso se debe a las antocianinas, que son las mismas sustancias que dan color a los arándanos y que poseen potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Investigadores de la Universidad de Penn State observaron que tumores en animales alimentados con extracto de papa morada crecieron un 65% más lento que en aquellos alimentados con extractos de papa blanca. Lo más trascendental es que las antocianinas no solo cortan el suministro de sangre al tumor, sino que también son capaces de matar las células madre del cáncer. Estas células madre son responsables de que el cáncer pueda reaparecer años después de un tratamiento exitoso, actuando como las raíces de un diente de león que, si no se eliminan, permiten que la planta vuelva a crecer. Las papas moradas han demostrado tener una toxicidad selectiva, lo que significa que pueden matar estas células madre cancerosas mientras dejan intactas las células sanas. Un consejo fundamental para su preparación es que, después de cocinarlas, las deje enfriar completamente en el refrigerador. Este proceso crea almidón resistente, el cual reduce el pico glucémico y alimenta a las bacterias beneficiosas de su intestino, las cuales, a su vez, producen ácidos grasos de cadena corta que reducen la inflamación sistémica. La dosis efectiva es de una papa morada mediana al día o una taza de papas troceadas varias veces por semana. Finalmente, el quinto alimento es la granada, una fruta con una larga historia de uso médico.
Las granadas están llenas de elagitaninos, compuestos complejos que al llegar al colon son transformados por las bacterias intestinales en urolitinas, que son las que realmente aportan los beneficios para la salud. Estas sustancias son poderosos agentes antiangiogénicos. Un estudio en la UCLA, con hombres con cáncer de próstata y niveles de PSA en aumento, demostró que beber 8 onzas de jugo de granada al día extendió el tiempo que tardaba el PSA en duplicarse de 15 a 54 meses, lo que indica una ralentización drástica del crecimiento del cáncer. Además, los elagitaninos fomentan el crecimiento de una bacteria intestinal crucial llamada Akkermansia mucinifila, la cual reside en la capa mucosa de los intestinos y envía señales que activan las células inmunitarias encargadas de combatir el cáncer. Se ha observado que los pacientes de cáncer que responden positivamente a la inmunoterapia tienen niveles elevados de esta bacteria, mientras que aquellos que no responden suelen carecer de ella. Para obtener este beneficio, se recomienda beber 8 onzas de jugo de granada 100% puro al día, o bien consumir las semillas de una granada cada pocos días. Para integrar estos 5 alimentos en su vida diaria, le propongo el siguiente protocolo práctico basado en mi experiencia clínica. Comience sus mañanas con 2 tazas de té verde adecuadamente preparado. A media mañana, tome una taza de papaya fresca. En el almuerzo, asegúrese de incluir brotes de brócoli o una taza de brócoli cocido con su tallo. Por la tarde, disfrute de una tercera taza de té verde para completar la dosis terapéutica de 3 tazas. Para la cena, incluya papas moradas en sus preparaciones, idealmente habiéndolas dejado enfriar previamente para obtener el beneficio del almidón resistente. Por último, antes de dormir, beba 8 onzas de jugo de granada para que su microbiota trabaje en la producción de urolitinas durante la noche. Tenga en cuenta que la consistencia es mucho más importante que la intensidad. Estos efectos protectores se construyen de forma gradual a lo largo de las semanas y meses. Esta es una forma de vida, no una solución rápida temporal. Si no encuentra productos frescos, las opciones congeladas son perfectamente válidas, ya que suelen retener sus compuestos bioactivos al ser procesadas en su punto óptimo de madurez. Si usted ya se encuentra en tratamiento contra el cáncer, es vital que informe a su oncólogo sobre estos cambios en su dieta. Aunque estas estrategias suelen potenciar los tratamientos convencionales y reducir sus efectos secundarios, su médico debe estar al tanto de todo lo que usted hace. Recuerde que estos alimentos funcionan mejor dentro de una dieta antiinflamatoria general, evitando carnes procesadas, alimentos fritos y azúcares refinados. No importa si usted tiene factores de riesgo genéticos o si ya ha sido diagnosticado. Estos alimentos pueden marcar una diferencia biológica medible. Un estudio de Harvard que siguió a más de 50.000 hombres durante 20 años reveló que aquellos que consumían las mayores cantidades de estos alimentos tenían una mortalidad general por cáncer un 50% menor que aquellos que consumían las cantidades más bajas. Usted no está indefenso. Tiene el poder de controlar lo que introduce en su organismo y activar sus propias defensas naturales desde este mismo momento.